Gracias, hermano, por su participación. Vamos a leer la diapositiva y dice que el Génesis es la historia del principio, la caída y hay promesa de redención. Esas son las tres grandes ideas que aparecen en el libro de Génesis. El principio, o sea, dónde comenzó todo, la caída, por qué sucedió el pecado, cómo sucedió y las consecuencias que trajo, pero también la redención, cómo es que Dios nos da libertad de la esclavitud del pecado. La palabra semillero quiere decir que todas las doctrinas de la Biblia, las doctrinas que se refieren a Dios, al hombre, al pecado, la salvación, todas las doctrinas de la Biblia están en el libro de Génesis. A lo mejor no tan bien explicadas, pero sí están como una semilla. Una semilla, por ejemplo, de manzano, pues ustedes saben que es una semilla, pero cuando se mete a la tierra y da fruto, da un árbol y echa ramas, echa hojas y también da frutos. Entonces, todas las doctrinas de la Biblia ya están establecidas desde el libro del Génesis, pero no están desarrolladas, están como a manera de una semilla. A continuación, vamos a pasar al significado del libro de Génesis. La palabra Génesis significa principio. Aquí en el libro de Génesis, en el libro del principio o de los principios, se narra la historia del origen del cielo, del origen de la tierra, del origen de la vida, del origen de las instituciones y del origen de las relaciones humanas. Esto que acabamos de decir, ¿alguien quiere hacer un comentario? Ay, eres muy preguntón. Bueno, si ustedes no se animan a hacer algunas preguntas, déjenme acordarme aquí por ahí. Este, Limón, ¿qué significa que semillero? Ay, creo que se van. Hola. Ay, perdón, es que no le encontraba el micrófono. Este semillero es el que contiene todo lo que Dios se me fue la palabra. Las grandes doctrinas, te estoy soplando. Las grandes doctrinas del Señor. Todo el principio, los principios de Dios. Bueno, semillero Bueno, es que exactamente. aquí el texto contiene los gérmenes de todas las grandes doctrinas. Dios, el hombre, el pecado y la salvación. O sea, Exactamente. el comienzo, como Dios quiso formar las cosas. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver, aquí. Bueno, vamos a hablar del propósito el propósito redentor del libro de Génesis. El libro de Génesis es una narración de historia de aproximadamente 2315 años. Narra desde la creación hasta la muerte de José. ¿De qué me habla el libro de Génesis? Desde la creación hasta la muerte de José. Me narra 9 eventos importantes, que va a ser una pregunta de tarea. ¿Cuáles son los 9 eventos claves que aparecen en el libro de Génesis? Les voy a dar los dos primeros: la creación y la caída. ¿Cuáles son los otros 8? ¿Alguien lo sabe? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cuáles son los que, perdón? ¿Cuáles son los 9 eventos claves que narran el libro de Génesis? ¿Alguien lo sabrá?
No, Viene en el archivo que mandaron. viene el archivo que mandamos. Ya viene, voy a intentar poco a poco ese archivo, irlo mandando con más días antes para que ustedes, antes de que lleguemos a la clase, ya den una ligera leída y cuando hagamos algunas preguntas, haya unos chicos listos, chicas listas, que ya se vayan animando a darnos respuesta. Les voy a pedir que alguno de ustedes me haga esta pregunta antes de finalizar. Vamos a hablar del autor y del contexto del libro de Génesis. El libro de Génesis se considera que fue escrito por Moisés y el libro demuestra a Israel que el Dios de su nación no es solo Dios de Israel, sino que el Dios de la nación de Israel además es Dios de todas las naciones. Ese es el principal contexto del libro de Génesis. Autor Moisés, y le dice a Israel, el Dios que consideras que es el Dios de tu nación, no solo es el Dios de tu nación, es el Dios de todas las naciones. El hombre cayó en tinieblas. Dios inició los preparativos para escoger una nación que llevara la luz de la verdad divina al resto del mundo. ¿Por qué Dios escogió o para qué Dios escogió a la nación de Israel, al pueblo hebreo? Él quiso tratar personalmente con ellos porque tenía un propósito, que hubiera un pueblo, que hubiera una nación que llevara la verdad o la luz de su verdad a todas las naciones. Sabemos obviamente que en los textos, principalmente, pues los que nos dejaron, los que nos heredaron la palabra, los que nos heredaron la escritura, pues es el pueblo de Israel. Entonces la luz que Dios quiso transmitir fue a través del pueblo de Israel. En la actualidad nosotros, la iglesia, tenemos el legado documental a través de la Biblia de lo que los israelitas nos dejaron y ahora los responsables de llevar la luz de la verdad al mundo, ahora somos nosotros. El arco narrativo. ¿De qué habla el libro de Génesis? El libro de Génesis comienza hablando de Dios y lo que hizo Dios. En otras palabras, de Dios y la creación universal. Después de hablar de eso, empieza a hablar de una familia, la familia de Adán y de Eva y las problemáticas que tuvieron sus hijos. Y después, bueno, antes de la familia, la caída. O sea, cómo Dios lo sacó del huerto. Entonces, Dios vio que el propósito se estaba perdiendo, pero él tenía un plan. Y entonces empezó a obrar y empezó a trabajar para la preservación de una familia que no desapareciera. Entonces la llevó a Egipto y ahí hizo que en Egipto se multiplicaran, de tal grado que cuando este pueblo que Dios escogió salió de Egipto, era un pueblo enormemente grande. Ahora vamos a hablar de los 6 días de la creación. Esta es una pregunta que todos nosotros debemos de saber. El primer día de la creación, Dios creó la luz. El segundo día, Dios creó el aire y el agua. El tercer día, creó la tierra y las plantas. El cuarto día, creó las lumbreras. El quinto día, creó las aves y los peces. El sexto día, creó a los animales y al hombre. Aquí del lado derecho, en nuestra diapositiva, aparece la ley de la repetición. Y quería preguntarle si alguno de ustedes sabía qué es la ley de la repetición.
pero pues ya la tenemos ahí escrita. ¿Qué significa la ley de la repetición? Significa que el Espíritu Santo presenta dos relatos que se complementan. No es que Dios dijo una cosa y luego se arrepintió y dijo otra. Eso no es. La ley de la repetición significa que Dios dijo una cosa de una manera y en otra porción lo vuelve a decir de otra manera. Pero está diciendo lo mismo o lo está complementando. Dice nuestra diapositiva, en el capítulo 1 se relata cronológicamente la creación y se enfoca en el cosmos. Y en el capítulo 2 hace un relato de las relaciones o lo relacional, cosas que sucedieron en el huerto del Edén. Aparte, cuando en el capítulo 1 empieza, aparece una expresión hablando Dios. Todos sabemos que Dios es uno, pero en el capítulo 1 aparece una expresión que, hablando Dios, donde dice, hagamos al hombre. ¿Por qué si Dios es uno, por qué ahí está hablando en plural? Y entonces, la implicación es que Dios es un Dios trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Dios dice, hagamos al hombre, está mostrando también que la obra más grande, la corona de la creación, es el ser humano. Hablemos de la caída. Lo que hablamos hasta ahora era la primera división de los 9 eventos claves que hay en el libro de Génesis, la creación. Ahora viene la segunda, que es la caída. Todo empieza con la tentación. La serpiente introdujo la duda. O sea, Dios ya había hablado, Adán ya había escuchado, Eva ya había escuchado y sabían lo que Dios quería. Pero la serpiente, como dice la Biblia que era astuta, usó un argumento para crear confusión y duda. Dijo la expresión, con que Dios les ha dicho que de todo árbol pueden comer, pero que de ese no pueden comer porque van a morir. Y ahí les mete la duda. Yo les aseguro, estoy parafraseando, que se animen a probarlo y se van a dar cuenta que no van a morir. Entonces cayó la mujer, dice la Biblia, que la mujer fue seducida y fue y convenció a su marido y su marido también comió. Y entonces vino el pecado, la desobediencia, la segunda etapa que se conoce como la caída y el juicio de Dios. El juicio que Dios trajo trajo dolor para la mujer, el trabajo para el hombre, trabajo difícil, trajo muerte, trajo expulsión. A la derecha tenemos un recuadro que tiene como título El hilo rojo. Y en todas las diapositivas que vamos a presentar va a aparecer ese mentado hilo rojo. Porque esta verdad que vamos a comentar ahora empieza aquí, pero tiene un cumplimiento hasta la persona de Jesucristo
y es una línea de sangre. Dice la escritura, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Hay una victoria aquí. Dice que la serpiente, esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza. Es una destrucción total. O sea, es una gran victoria. ¿Quién es el que habría de tener victoria sobre la cabeza de la serpiente? Hasta donde nos va a llevar el hilo rojo. Es decir, hasta el Hijo del Hombre. Pero esta victoria se logró, pero con un costo. Dice la Biblia, tú le herirás en el calcañar. Es decir, que habrá alguna herida a aquel que tendrá la victoria. Y la herida que tuvo aquel que logró la victoria es la muerte en la cruz. Hablemos ahora de la primera civilización. Cuando hablamos de civilización, estamos hablando de un grupo de personas que se reúnen y se organizan, se administran en un territorio con el propósito de ser productivos, de conseguir muchas cosas. Y tenemos que en esta civilización hay dos linajes, el linaje de Caín y el linaje de Set, porque sabemos que principalmente Adán y Eva tuvieron dos hijos, ¿verdad? Caín, Abel, pero Caín mató a Abel y después Set vino a ocupar el lugar que Abel había dejado. Hablemos un poquito del linaje de Caín. El linaje de Caín supo construir una sociedad, una civilización. Se organizaron, trabajaron los metales, la música, la construcción, la administración en sociedad. Hicieron herramientas, hicieron construcciones, hicieron una religión también, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta que la ofrenda que Caín había presentado delante de Dios era fruto de la tierra y no era de derramamiento de sangre. Entonces, este fruto de la tierra no proporciona la expiación, no proporciona justificación, no proporciona perdón de pecados. Las obras de la carne, las obras sin derramamiento de sangre, no son una ofrenda agradable para Dios. Es ahí en ese entorno cuando Caín ofrece esa ofrenda de vegetales, de frutos de la tierra. Dios no lo ve con agrado y después sucede el primer homicidio. Es decir, que Caín se levanta y mata a su hermano. Caín es enviado errante a vagar por la tierra y él con su descendencia construye una civilización terrenal. Había arte, música, industria, pero estaba marcada esta sociedad por la violencia. Por el otro lado tenemos el linaje de Set. Dice la Biblia que Abel ofreció mejor sacrificio. Era un sacrificio de fe. Era un sacrificio que estaba prefigurando que con derramamiento de ses, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Y entonces fue por eso que Abraham se movió a hacer la voluntad de Dios. Entonces la vida de
de Abraham es una vida de fe, ¿verdad? Y entonces dice la Biblia que fue justificado Abraham por la fe. O sea, la justificación de Abraham vino por creerle a Dios. Momentos claves en la vida de Abraham, pues vemos que sale de Ur, llega a Harán, a Siquem, Betel, Canaán, y ya estando en Canaán, se dirige a Egipto. Al regresar de Egipto, luego tiene una separación de su sobrino Lot, y luego viene lo que Dios le pide a Abraham, la circuncisión como señal del pacto. Tenemos también la famosa historia de Abraham e Isaac en el sacrificio del monte Moria, que esto representa una tipología de Cristo. ¿Alguien de ustedes sabe cuando hablamos de la expresión que es tipo de Cristo o que es una tipología de Cristo? Cuando yo digo, esta persona o este evento es tipo de Cristo, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Quién quiere participar? Yo. Ah, levantó la mano Diego. Adelante. Sí, que es como una referencia, ¿no? A Cristo en el sentido de que mm, se utilizaba el cordero como para sacrificio hacia nuestros pecados, ¿no? Exactamente, cuando se habla de que es tipo, se está refiriendo a que tiene características que apuntan a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice en nuestra Po- diapositiva, ¿Podría ser que Jesús es así como el cordero que limpia? sí, bueno, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero estamos diciendo también que Isaac es tipo de Cristo, porque Isaac era un hijo amado por su padre, ¿verdad? Ah, sí. Isaac cargó la madera sobre la que se le iba a poner como sacrificio. Cristo también. Eh, Supuestamente iba a ser sacrificado Isaac, pero en el último momento Dios trajo un carnero en sustitución o en lugar de él. Y esto apunta también a que nosotros mereceríamos la muerte como pago por nuestros pecados, pero Dios, en su amor y en su misericordia, proveyó para el sacrificio, es decir, a su Hijo Jesucristo. Entonces la referencia es la siguiente. El padre Abraham entrega a su hijo amado en rescate por muchos. Isaac, el hijo, es el que carga la leña y Cristo también cargó el madero para la cruz. El carnero muere en lugar de Isaac y Cristo muere en lugar de nosotros. Y de alguna manera también simbólica, Isaac ya estaba dado por muerto, pero la libró. Y esto también es una prefigura de que Cristo resucitaría. El lugar, el monte Moria, el mismo sitio de la crucifixión. Esto se refiere a que muchas características de Isaac y de este evento apuntan a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. A eso nos referimos con tipología o tipo del Señor Jesucristo. Ahora vamos a dejar a Abraham y vamos a pasar con Isaac, hijo de Abraham.
Y la biografía de Isaac está del capítulo 17 al 35 de Génesis. Y dice que la Biblia nos muestra que Isaac pues era una persona más o menos tranquila. No era alborotadora, no era desordenada, no hay narraciones de él haciendo relajo ni desorden. Era un hombre tranquilo, de paz, un eco de su padre. Y entonces Dios le había hecho la promesa a Abraham: te daré una familia, te daré la tierra, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios refrenda el pacto con Isaac. De hecho, habla personalmente con él. Y el pacto que hizo con Abraham lo confirma con Isaac. Cuando Isaac estaba en edad casadera, dice la Biblia que Abraham envió a su siervo a buscar esposa para su hijo Isaac en tierra lejana. Es un paralelo también, pues tipología de Cristo. El Padre envía al Espíritu Santo para buscar la novia para Cristo. Es decir, ¿quién es el que consigue la novia para Cristo? ¿Quién es el que consigue las personas que forman la iglesia? El Espíritu Santo. Rebeca, que fue la esposa de Isaac, aceptó ir a casarse con Isaac y todo lo hizo por fe. Ni siquiera lo conocía. Y nosotros así estamos en fe, esperando las bodas del Cordero. Después aparece el hijo de Isaac, bueno, uno de los hijos de Isaac. Aparece Jacob. La biografía de Jacob se narra del capítulo 25 al versículo 35 del libro de Génesis. La palabra Jacob significa suplantador, porque hay cosas que no le corresponden, pero quiere quedarse con ellas. Busca quedarse con ellas. Y no le importa hacer trampas. No le importa suplantar. No le importa hacer lo que se ocupe por lograr lo que quiere. Esto se habla en la Biblia de que a él no le correspondía la primogenitura y sin embargo la compró. Y ya después, para recibir la bendición, engañó a su padre usando ropas, olores y pelos para que se pareciera a su hermano. Engañó a su padre. Jacob valora lo espiritual, pero quiere apropiarse de ellos por medios carnales. Aquí podemos tener una enseñanza. Las bendiciones espirituales no se adquieren con logros carnales. Después tiene que salir huyendo hacia la tierra de su tío Labán. Y allá con su tío Labán viene la ley de la siembra y la cosecha. Él era el que engañaba y ahora su tío lo engañó. Le dijo que trabajara 7 años por su hija y después de haberlos trabajado, le dio a Lea. Y le dijo que le daría a Raquel si trabajaba otros 7 años. Entonces, de alguna manera, le dieron una cucharada de su propio chocolate. Labán, el tío de Jacob, lo engañó durante el exilio en la tierra de Harán. Ya de regreso, cuando Jacob quería regresar a su tierra y tenía que hacer las paces con su hermano engañado, su hermano Esaú, en el trayecto, la Biblia nos narra que fue cuando tuvo
una pelea con un ángel. Y entonces es ahí donde cambia el nombre de Jacob, su plantador, por el nombre de Israel, el que lucha con Dios. Esto nos da una enseñanza, que la gracia de Dios tiene el poder para transformar una naturaleza pecaminosa en una persona que aprende a caminar con Dios. El legado de Jacob, o sea, la descendencia, son 12 tribus. Y bueno, no sé quién de ustedes se sepa de memoria los 12 nombres de los hijos de Jacob. Si se los preguntara ahora, a lo mejor me harían trampa porque los tienen a la vista. Los mencionaremos: Rubén, Leví, Zabulón, Simeón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Judá, José y Benjamín. Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Es el padre de los 12 patriarcas fundadores de la nación de Israel. La historia de Jacob tiene un paralelismo con la historia de Israel. Que Jacob salió de su tierra rumbo a un exilio y luego regresó de la dispersión. Lo mismo le pasó a Israel. Israel tuvo que salir a la dispersión, pero luego sería restaurada a su tierra. De los hijos de Jacob, la línea roja se extiende a través del linaje de la tribu de Judá. Hay una profecía en el capítulo 49 que dice, cuando se les dan las bendiciones a cada uno de los hijos de Jacob, la profecía y bendición para Judá es que el cetro no será quitado de Judá. Eso quiere decir que los reyes saldrían de la tribu de Judá. Y ahí también apunta la línea mesiánica. Cuando decimos esta expresión mesiánica, nos referimos al Mesías, es decir, nos referimos a Cristo. La línea mesiánica se estrecha ahora de esas 12 tribus a solo una. La línea mesiánica vendría de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Y por último, vamos a hablar ahora de la historia o la biografía de José. Jacob, ya vimos que tenía 12 hijos. Uno de sus hijos era José, pero pues José también era uno de los más queridos. De hecho, la Biblia dice que su padre le hizo una túnica de colores. Era amado por su padre, pero después del amor que tenía su padre por él y después de los sueños que contó a su familia, sus hermanos lo odiaron. A tal grado que pensaban en matarlo. Alguno de ellos tomó la decisión de que no lo mataran. Quiso guardarlo para proteger su vida en una cisterna, pero en algún momento quisieron sacar algún beneficio. En lugar de matarlo, decidieron venderlo como esclavo. Llegó como esclavo a Egipto. Allá en Egipto fue tentado por la mujer de Potifar, cayó en la cárcel, fue encarcelado. Y de la cárcel, cuando salió de la cárcel para interpretar los sueños de Faraón, fue exaltado hasta un lugar de autoridad. Y estos pasos que vienen marcados en nuestra diapositiva
son los mismos pasos que apuntan a la persona y obra de Jesucristo. Por eso es que José también es un tipo de Cristo. Amado por el Padre, odiado o rechazado por sus hermanos y vendido, pasó por tentación, fue encarcelado, pero después de todo eso, fue exaltado a un lugar por encima de todo, con un nombre sobre todo nombre. Cuando José se reencuentra con sus hermanos, brinca esta expresión: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo cambió a bien. Aquí se cumple un propósito grande de Dios. Quizá si la nación hebrea se hubiera quedado vagando en el desierto cuando llegó el tiempo de hambruna, quizá hubieran desaparecido. Pero Dios llevó a toda esta familia a Egipto y a pesar de que hubo mucho trabajo, mucho sufrimiento, crecieron, se multiplicaron, abundaron, se hicieron muchos. De tal manera que cuando veamos el libro de Éxodo, nos daremos cuenta que no salió un grupito nómada, sino que salieron millones de personas para formar una gran nación. Conclusión. José como tipo de Cristo, fue amado por el Padre, rechazado por los hermanos, vendido por precio de esclavo, tentado pero sin pecado, salvador del mundo y de su propio pueblo, exaltado a la diestra del trono. Los huesos de José se resguardaron alrededor de 400 años en Egipto, porque José dio esa instrucción. Él confiaba que había un hilo rojo, que había una promesa que Dios cumpliría y que lo sacaría de allí y les daría una nación. Y él dijo, cuando eso suceda, no quiero que dejen mis huesos aquí, quiero que se los lleven. Hemos terminado. ¿Algún comentario? Porque se van a dormir, ¿verdad? Hola. Pues yo realmente nunca lo había visto así de esa manera, ¿no? Para mí, pues es así como que nuevo, ¿no? El saber que José también es un tipo de Cristo. Bueno, eso para mí es nuevo. Ok. Gracias. Hermana Elizabeth se llama. Sí, Sí me parece como Eli. sí, Aunque Elizabeth. tengo otra Elizabeth por acá. ¿Cómo se Ah, apellida ¿Qué ok. usted? apellido tiene? No alcancé a oír el apellido. Isabel. Sí, va a estar la clase grabada. Ok. Pues mire, nos quedan 8 minutos. No sé si les alcanza a hacer las preguntas que les prometí al inicio de la clase. ¿O ya se quieren ir? Yo creo que sí alcanzas. ¿Se No, alcanzó? a ver, hágala. A ver, mayoría de votos. Ahí les van las preguntas, ¿eh? Llégalas. A ver, ya cuando sean las 9 me dicen, nos salvó la campana. Es de sin ver dónde las tengo. Está. Según el texto, ¿cuál es el significado etimológico de la palabra Génesis? ¿Qué significa Génesis? El Principio. 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 Exactamente. Principio. Segunda pregunta. ¿Por qué se le conoce a Génesis como el semillero de la Biblia?
porque habla de todas las doctrinas, que todas las doctrinas ya están escritas, pero no están explicadas. Exactamente. Todas las doctrinas ya están ahí, pero sin desarrollarse. Muy bien. Creo que sí aprendieron. ¿Cuál era el mensaje principal de los israelitas? ¿Cuál era el mensaje principal que los israelitas debían aprender sobre Dios a través de Génesis? Que él es Dios de todas las naciones, no solo del pueblo de Israel. ¿Se alcanzó a ver la respuesta? ¿Se está viendo la Sí. respuesta o no? No me quieren decir. ¿Que sí ¿Verla está o bien la oírla? respuesta? ¿Sí se ven las respuestas o no? No, no se ven. No. Muy bien. Exactamente. Quería que Israel supiera que Dios no solo era de un pueblo, sino es Dios de todas las naciones. Siguiente pregunta. ¿Quién es el autor de Génesis? Moisés. Moisés, Moisés, muy bien. ¿Qué periodo de tiempo abarca el libro de Génesis? ¿Cuántos años se narran en el Dos libro mil de trescientos Génesis? quince años. 2315 años. Muy bien. ¿Cuál es el primer hecho importante dentro del bosquejo de Génesis? la creación. La creación, muy bien. ¿En qué día de la creación Dios hizo aparecer la luz? En El uno, el primero, El ¿no? primer día, muy bien. ¿Qué elementos fueron creados o separados durante el segundo día? La tierra y El, las aguas. el agua y el aire, o algo así. Aire y agua. Aire y agua. ¿Qué elementos aparecieron en el tercer día de la creación? Tierra y plantas. Los Tierra y peces y plantas. Muy bien. Durante la fase de terminación y expansión, ¿qué se creó en el cuarto día? La Las luz. lumbreras, Muy bien, las La luz. lumbreras, los cuerpos celestes. Siguiente. ¿Qué seres vivos fueron creados en el quinto día? Aves y peces. Aves y peces. Muy bien. No, pues ya saben todo de Génesis. ¿Qué seres vivos fueron creados en el sexto día? los animales y el hombre. Muy bien. Animales y el hombre. Siguiente. ¿Cuál fue el propósito de que Dios reposara en el séptimo día? Descansar. De apreciar su creación. Ujú. Dios quiso poner al hombre un ejemplo de que debe de Descansar. ¿Qué calificativo dio Dios a su obra tras crear al hombre? Que era bueno. Era En gran En manera. gran ¿Que era manera, bueno? bueno. En gran En manera, gran. ¿verdad? Muy Sí. bien. ¿Qué representaba el árbol de la vida en el Edén para Adán y su esposa? bien, el árbol del bien y del mal. La recompensa de comer siempre si escogían el bien y rechazaban el mal. Bien, mal. Ellos podían comer siempre del árbol de la vida si no comían Estaba del en árbol medio. del bien y del mal. Siguiente pregunta. ¿A qué se refiere la ley de repetición en el estudio de la Biblia? Que Dios Significa que Dios dijo una cosa de una manera y otra en otra porción, pero es lo mismo. ¿Ok? Exactamente, es que son complementarias, ¿verdad? Siguiente, en el contexto de la creación del hombre, ¿a quién se refiere la forma plural? Hagamos. a la A la A la Trinidad. Trinidad. Trinidad, muy bien. ¿Cuál era el propósito de dejar el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín? ¿Por qué estaba ese árbol ahí?
Obediencia, ¿no? ¿Tienen idea? Era el anhelo de Dios de la obediencia del hombre, ¿no? Era para que el hombre fuera probado y su voluntad decidiera seguir a Dios, obedecer a Dios. Siguiente. ¿A quién representa la serpiente en el relato de la caída? ¿Cómo se la Satanás. sabe? Pues Satanás. Satanás. Muy bien. ¿Cuál fue el juicio de Dios sobre la serpiente tras la caída? Será arrastrada todos Dolor. los días de su vida. ya del polvo. Dolor y trabajo. Con la serpiente. Que no la escuché bien. Bueno, Que la será degradación. arrastrada todos los días de su vida sobre la tierra. Ok. María Polvo. Que comería por... Es la degradación, que se arrastre. Que se arrastre. 68. Dos últimas. ¿Qué consecuencia recibió la mujer como parte del primer juicio? Que El iba a dolor Que del tendría parto, dolor. ¿no? El dolor del parto, Dolor de parto y lo que no les gusta a las mujeres. Trabaja. Trabajar. no, Posesión al que se hombre. de tenía parte de que sus maridos, a su marido. ¿En qué consiste el castigo impuesto al hombre por su desobediencia? Que Trabajar. trabajaría todos los días trabajar, comer con el con sudor de su sudor. frente. Bueno, nos faltaron, tengo 68 preguntas y nomás vimos 22. Te las voy a Ay, mandar, híjoles. te las voy a mandar a Classroom para que las terminen de contestar. Bueno, Pero estas nomás así son es como interactivo. Te pregunta y tú das la respuesta y te dice si lo contestaste bien o no. Aparte es el cuestionario, ahí sí hay que escoger opciones. Pues hemos terminado, son las 9 en punto. Les damos gracias por haber estado con nosotros en el primer día y la invitación es, pues hay que estar hasta el último día. Les preguntaría qué les pareció, pero la verdad, ya se nos acabó el tiempo. Dios les bendiga, me gusta respetar mucho el tiempo. Nos vemos, bueno, mañana se ven con Dana y yo los veo la próxima semana. Dios les bendiga. gracias. Dios te Gracias. bendiga, gracias. Nos vemos, Dios Dios les los bendiga a bendiga. todos.